La cuestión del paradigma en el ámbito de las ciencias sociales se da porque los objetos simples son abordados desde un punto de vista. Pero, cuando nos enfrentamos con objetos más complejos, como los seres vivos, aparecen múltiples miradas posibles. En las ciencias del lenguaje no existe un macroparadigma convergente. Por el momento, podemos hablar de programas de investigación, ya que son un molde de hacer preguntas que se responden con investigaciones con sus respectivas hipótesis. El texto es complejo porque interactúan subsistemas. Es dinámico porque desde que se produce un estado mental en el productor, éste produce un texto. Y es abierto porque en la comunicación intervienen factores pragmáticos. Fernando Saussure, nacido en 1957 y fallecido en 1913, nació en Suiza, Ginebra, y aprendió distintas lenguas, como el griego, alemán, francés, etc. Es reconocido como el padre de la lingüística. Además, es quien postula que el sistema de signos que componen la lengua tienen un valor en virtud a las relaciones que establece con los otros signos. Es decir, tienen significado y también tienen sentido. También podemos decir que postula que la lengua es individual, pero a la vez social, un sistema establecido y a la vez en evolución, una institución actual, pero a la vez pasada, y que tiene una cara fisiológica y una cara mental. Para Saussure, la lengua tiene una doble existencia. Por un lado, se encuentran el cerebro de los hablantes y por el otro es el producto de una convención social que permite que los hombres se comuniquen entre sí. Las ciencias del lenguaje no tienen una teoría unificada de las dos vertientes. Ninguna de las dos se constituye por completo en un paradigma. Desde la lingüística, seguidores de Saussure piensan que el uso de la lengua es funcional. Su función es la de crear significados. Los significados son influidos por el contexto social y cultural, y el uso de la lengua es un proceso de creación de significados. La perspectiva translingüística surge a partir de Mikhail Bakhtin y propone que el abordaje que el estructuralismo hizo de los dos textos tiene un carácter fonológico y por lo tanto es virtuante. Supone que los enunciados son un resultado de un acto bilateral. El grupo de lingüistas formados por Bakhtin da una versión marxista de la lengua y aporta que el valor del signo está dado por los usos que una sociedad le da. Hay un comportamiento ideológico de los signos, la distinción entre significado y sentido, y que el discurso queda cristalizado el dinamismo de la historia humana. Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928. Fue nacido en Filadelfia, Estados Unidos, es lingüista, filósofo y analista, y también es considerado el padre de la lingüística moderna. Postula que cada gramática de la lingüística es un conjunto de elementos y reglas de convocatoria de estos elementos. Al conocimiento que tiene el sujeto de la gramática lingüística, Chomsky lo llama competencia lingüística. En cuanto a la pragmática funcionalista, Sperber y Wilson sostienen que la comunicación es una función secundaria del lenguaje. Postulan que todo intercambio verbal se hace tratando de conseguir el máximo beneficio al más bajo costo. Desde el funcionalismo abordado por la pragmática, surgen aportes de filósofos que ven a la lengua como una acción que se despliega en la comunicación. Se trata de tres líneas teóricas: actos del habla, principios de cooperación y la teoría comunicativa.
La sociolingüística se inscribe por completo en la vertiente funcionalista, pues desde sus inicios defendieron la idea de que al hablar los hombres realizan un acto social en un contexto. En los años 60 comienzan a hacerse estudios variacionistas para registrar los usos lingüísticos propios de cada edad. En los años 80 se hacen estudios interaccionales con el fin de dar cuenta cómo es el habla en el contexto. En el siglo XX se ha desarrollado una sociolingüística crítica. En la psicolingüística se tienen en cuenta factores contextuales que intenta describir el comportamiento humano inteligente. Y para ello se basan en la analogía entre mente y computadora. Para el análisis crítico discursivo, la lengua no es arbitraria, sino que está atravesada por cuestiones ideológicas. Sostiene que modificando el discurso se modificarán los contenidos de esas memorias enciclopédicas. El principal referente del análisis discursivo es Teun van Dijk. Las ciencias del lenguaje no son ajenas a la incidencia de los factores ajenos y no buscan solamente un desarrollo teórico, sino que parecen responder diferentes proyectos políticos. Los fines últimos de estas ciencias parecen estar relacionados con terminar con las barreras que interrumpen la comunicación.